ir a publicidad, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de libros y lo vamos a hacer de la mano de Marcos Chicot, que pasó de autopublicarse, autoeditarse a ser un superventas. Lo vamos a ver también con Diego Ochoa. Luego, a la vuelta, tras esta pequeña pausa. Se encontraba en su segundo mes de embarazo y en las 2 ocasiones anteriores había abortado antes de completar el primer trimestre. Se mantuvo doblada mientras el sudor resbalaba por su rostro congestionado. Cuando los dioses se apiadaron de ella y el dolor comenzó a remitir, abrió los ojos. Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, en esta tercera parte de nuestro programa que la vamos a dedicar a los libros y lo vamos a hacer de la mano de Diego Ochoa. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenido tardes, de la librería Santos Ochoa, que siempre viene cargado de todas las novedades que tenemos que conocer y saber en el mundo de los libros. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, incluso vamos a tener un autor con nosotros, a Marcos Chicot, que ya lo habíamos anunciado al principio del programa. Si te parece, Diego, vamos a empezar por los más vendidos estas Navidades o cómo han ido las Navidades. Cuéntanos, por donde tú quieras empezar. Vale, pues mira, pues como bien habíamos comentado, un poco el ranking de más vendidos ha sido similar al que estuvimos comentando en diciembre, porque por un lado pues sigue destacando Aquitania, que es el Premio Planeta, seguido también de la finalista del Premio Planeta, del último libro de Sandra. Luego también destacan, que hemos hablado ya en varias ocasiones, los 3 últimos libros de Juan Gómez Jurado, el de Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, pues siguen destacando entre los 10 más vendidos, que es una cosa alucinante, que una trilogía, el libro de Reina Roja encima lleva ya varios años, pues que sigan dentro del ranking. De hecho, yo también, pues si todavía hay lectores, como creo que los hay, que no se han decantado por leer estos libros, les recomiendo encarecidamente que comiencen por el de Reina Roja. Son unos libros que te van a sorprender, de muy fácil lectura. Es una novela policíaca, pero la protagonista pues es bastante peculiar. Y tengo contactos pues de bastantes personas que igual tampoco estaban leyendo mucho y ahora han querido incorporarse un poco a la lectura. Y comenzando con estos libros se han vuelto a la lectura y están encantadísimos. O sea que es una buena opción para engancharse con el gusanillo de la lectura. Reina Roja especificas, ¿no? Específico porque es el primero de los 3. Entonces pues es, como bien comentas, muy bueno, porque igual hay gente pues que últimamente no estaba dedicando mucho tiempo a la lectura porque no había encontrado algún libro que le llenase, pues que comience con Reina Roja, que se deje seducir por Antonia Scott y que luego nos comente. Pues porque además es un buen momento para iniciarse en la lectura o retomar ese idilio con la lectura en estos momentos en los que tenemos que estar medio confinados, ¿no? Y que bueno, hay que pasar tanto tiempo en casa, bueno, pues pasarlo al calor de un buen libro en nuestro hogar, qué mejor opción. Es un momento ahora complicado y bueno, pues por lo menos acompañado de un buen libro, pues el momento mejora considerablemente. Luego también pues destacar un poco el libro de Línea de Fuego de Arturo Pérez Reverte, que de hecho estas Navidades ha sido el que más hemos vendido y es también pues para todos los amantes de Arturo Pérez Reverte pues una recomendación muy buena. Luego también me ha sorprendido un poco al revisar el top ventas, porque sigue estando en el top ventas El misterio de la habitación 622, que es el último libro que sacó Joel Dicker, que lo sacó a primeros del año pasado, y ha llevado arrastrando durante todo este tiempo una venta bastante potente hasta colarse pues hoy en día y ser uno de los libros más vendidos. Yo tuve la suerte de leérmelo también pues justo cuando salió, porque soy gran amante de los libros de Joel Dicker. Se trata de una novela policíaca y tengo que reconocer que también pues está a la altura del resto de sus libros y es bastante espectacular. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? ¿Quién más se cuela en ese top 20 que has señalado? Pues un poco así más o menos los que hemos comentado, realmente los premios Planeta, los 3 libros de Juan Gómez Jurado, Línea de Fuego, El enigma de la habitación 622, luego también cambiando un poco de tercio, que es el único libro que se ha colado que no es de narrativa, pues el último libro de Carlos Arguiñano de cocina, que como siempre nos tiene acostumbrados, suele ser el gran libro de gastronomía de venta en las Navidades y un gran libro de regalo,
y aún ahora en enero sigue vendiéndose bastante. Encima es que es curioso porque Carlos Arguiñano este año ha vendido muchos más ejemplares que los que vendió el año pasado, entonces está también disparado. Los libros de cocina, que en el confinamiento parece que nos hemos hecho más cocinillas, ¿no? Y quizás por ahí van Sí, pues los yo entiendo tiros. que sí. Igual la gente ha dicho, oye, pues mira, pues qué mejor también que un libro de Carlos Arguiñano. Y luego ya, pues para acabar el top, pues continúa también en el top el último libro de cuentos que salió póstumo de Carlos Ruiz Zafón. O sea que al final ese sería un poco en top. Luego también, pues bueno, pues después de Navidades, en general los autores suelen sacar siempre lanzamientos importantes, pues un poco antes de Navidades, y si no ya, pues destacan de cara a marzo y abril para la Semana del Libro. Pero bueno, pues tenemos aquí también el último libro de Ivonne Martín, el de La Hora de las Gaviotas, que la verdad que le he echado una ojeada y tiene muy buena pinta. Es también novela policíaca, ya veis que siempre traigo algo de novela policíaca porque realmente es el género que más me gusta y un género bastante mayoritario. Y entonces, bueno, está ambientado en Hondarribia, que lo tenemos aquí pues bastante cerquita, y confío en que os guste. De hecho, hemos tenido la gran suerte de que, por ejemplo, este libro está dedicado y tenemos bastantes más libros que nos los ha dedicado el autor para poder tener en las librerías. Qué suerte, pues la verdad que la novela policíaca yo creo que es un género, como dices, muy mayoritario. Yo creo que a la gente le engancha, le gusta y se suma a este tipo de sagas, ¿no? Pues sí, pues como bien comentas, es yo creo que el tipo de género que más conquista y que va a un mayor tipo de público, y de hecho pues va desde todas las edades, porque casi pues desde los 15, 18 pues hasta que sigas teniendo ganas de continuar leyendo. Y perdona, Diego, ¿y en infantil para niños qué cosas se están moviendo ahora? ¿Qué Pues en tendencias hay? infantil sigue estando a tope Isadora Moon. La última vez estuvimos comentando pues otra colección similar, pero mira, ahora pues os voy a comentar un poco. Isadora Moon hace las delicias pues de todos los públicos, sobre todo pues entre los 6 y los 9 años, que es una vampiresa muy divertida que a lo largo de su colección tiene libros de distintas temáticas, pues por ejemplo el de Isadora Moon va al cole y la fiesta de disfraces, manualidades. Entonces, bueno, pues son libros que de cara ahora pues son bastante socorridos, sobre todo el de manualidades o el de Isadora Moon va al cole. Pues ese tipo de libros está bastante bien. Y luego pues aumentando un poquito la edad, pues como hablando a partir de 9, pues aparte de las colecciones de Diario de Greg y Diario de Nicky, que seguro que habrás oído hablar porque llevan durante bastantes años, llevan muchísimos números y continúan saliendo y tienen un éxito increíble, pues del mismo autor comenzó lanzando el año pasado el Diario de Rowley, que Rowley, pues todos los que habéis leído Greg lo conoceréis porque es uno de los mejores amigos de Greg. Entonces ahora pues tenemos también el Diario de Rowley, que se está vendiendo muchísimo. Entonces, bueno, pues un poco para los más pequeños eso tenemos. Luego igual, pues para primeros lectores o los más pequeñitos, hay unas colecciones muy interesantes que se llaman Pequecuentos, que tienes un poco todos los distintos cuentos Disney en un cuentito bastante compacto y a un precio muy económico porque cuestan 3,95 y de tapas duras. Entonces, bueno, pues para los más pequeños y para introducirles en la lectura, esa colección tiene un éxito, la verdad, que muy grande. Bueno, has traído hoy un libro grande, gordito, es el último libro de Marcos Chicot, El asesinato de Platón, un título súper sugerente y que tenemos la suerte de hablar con él, Diego. Así que vamos a pasar ya a saludar a Marcos Chicot. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bienvenido a 7 Magazine, a las 7 de La Rioja, para presentar El asesinato de Platón. Decía yo, un título bastante sugerente. Marcos. Sí, es un título con el que estoy diciendo a los lectores que van a encontrar pues una novela histórica enmarcada en la Grecia clásica, con un rigor absoluto en cuanto vas a aprender con ella, pero la palabra asesinato ya nos deja claro que es una novela de intriga, de tensión, de atraparte por una parte la mente. Yo siempre digo que me interesa sobre todo la mente del lector, la intriga, pero sé que para llegar a la mente también hay que atraparle a través del corazón y de las entrañas. O sea que es una novela también de pasión constante. Hablabais de la novela policíaca y lo que pretendo es que se lea en vilo, desde la primera página hasta la última, pero es una novela especial en el sentido de que no es ficción. Sí tiene su parte de ficción,
pero sobre todo lo que estás viendo, lo que estás aprendiendo, los personajes, los hechos, es lo que realmente ocurrió. Así que lo que pretendo es atrapar al lector y que, además de disfrutar con lo que suele ser una lectura, pues que disfrute con todo lo que se aprende con ella. Estoy aquí con Diego Ochoa. No sé, Diego, si quieres preguntarle también algo a Marcos relativo a esta última novela, al asesinato de Platón, que estamos hoy presentando aquí en 7 Magazine. Pues buenas tardes, Marcos. Bueno, en primer lugar, quería felicitarte por tu libro. Luego también comentar pues que también para los ávidos lectores de Marcos, mañana, pues a partir de las 7 de la tarde, en el Instagram de Santos Ochoa, Santos Ochoa Log, pues vamos a tener con mi compañera Gema y con Marcos, pues la presentación de su libro. O sea que ahí también habrá un momento en el cual desengranarán también un montonazo de partes del libro, pero a mí me parece el libro también muy interesante porque es de los típicos que inicialmente puede asustar por el número de páginas, pero que es en el cual dices, joder, qué suerte que tenga tantas páginas que todavía me quedan bastantes horas de lectura, porque hay muchas veces que igual dices, joder, me encanta el libro pero ya se me ha acabado. Entonces, bueno, pues en ese aspecto que inicialmente pueda llamar la atención, que tiene bastante tamaño, pero bueno, pues que sepáis que a lo largo de las páginas os vais a enganchar y que vais a decir que qué suerte que tenga tantísimas páginas para poder engancharse. 933 páginas, Marcos. ¿Cuánto tiempo has estado preparando el asesinato de Platón? Sí, han sido 4 años dedicados intensamente, 4 años de trabajar de sol a sol con él. El primer año y medio más o menos a documentación es cuando tienes que tener claro todo lo que realmente vas a contar, los límites de la realidad que jamás se pueden traspasar, y a partir de ahí pues la ficción lo va envolviendo todo, llega la parte de la trama y luego escritura tras reescritura para que, como digo, no haya ningún momento en el que quiera soltar la lectura. Nos planteamos incluso hacerlo en dos libros por el tema de la extensión, pero al final yo lo había concebido como una historia única y me pareció que lo tenía que contar así, no quería partirlo, sino contarlo como la historia redonda que es, y como, bueno, requiere una extensión para la construcción del mundo, hay muchos personajes, es una novela de vivir desde dentro de los personajes, y como digo, se hace a menudo, pero yo no quería partir esta novela, quería presentarla como era, y lo que decís, es una novela que no quieres que se acabe, que lo que suele decirme los lectores es, al final incluso me dicen que leían más despacio porque no querían que se acabara. Esto es como una serie que te gusta, una película que te gusta, pues no quieres que se acabe, siempre dices que bien, más capítulos, más temporadas. Bueno, pues ya que les doy una novela que creo que les va a gustar, pues se la doy para que disfruten de ella durante muchas horas. ¿Cuáles son las claves que van a atrapar al lector a continuar leyendo esta novela? Bueno, pues ya en el prólogo, en la primera página, lo que te encuentras es a la protagonista, a Altea, que es la hija de Perseo, que era el protagonista del asesinato de Sócrates de mi anterior novela. Tiene mucha continuidad con esta, aunque son novelas independientes. Y a Altea la vemos en su casa, la vemos en esa primera página ya del prólogo, embarazada, es su tercer embarazo, perdió a los niños en los 2 embarazos anteriores y está doblada de dolor, se encuentra muy mal, está temiendo perder el niño porque tiene sobre su cabeza la amenaza de repudio de su marido. Las mujeres en aquella época tenían sobre todo que dar pues herederos, si era mejor, herederos varones para sus maridos. Y luego vemos que entra una esclava, que es la gran antagonista de la novela, entra una esclava, se lleva la jarra de agua a la cocina para cambiarla, que está vacía, le echa agua y le añade unas hierbas, es un veneno suave, son unas hierbas abortivas con las cuales vemos que ya ha hecho que perdiera a los 2 anteriores niños. La esclava realmente, sin que lo sepa Altea, la esclava lo que quiere es que pierda el niño, que el marido la repudie, ella quiere estar enamorada desde hace muchos años del marido, y además lo que quiere es pues no ser una esclava, sino ser la señora de la casa. Ella quiere ser concubina o incluso convertirse, que la liberen, de ser esclava y convertirse en la esposa del marido. Ese es uno de los elementos que te van llevando a lo largo de toda la novela, porque, como digo, la protagonista no sabe que esta es su principal enemiga, que la tiene en la casa, y esto va pues enlazándose y desenlazándose durante toda la novela. Altea, además, es una mujer de una enorme capacidad, una mujer que quiere llevar una vida acorde con sus capacidades y no estar encerrada, que es lo que hacían las mujeres de la época, y es una de las más brillantes discípulas de Platón, con lo cual, con la vida de Altea en la academia y con esta relación que tiene con Platón, pues vamos viendo ese mundo, ese personaje que aparecía en la portada de Platón, quien era, que decía su lucha contra los demagogos, los malos políticos, decía que eran la principal amenaza contra la democracia de entonces, y vemos las similitudes que hay entre su sistema político de entonces, las primeras democracias, y los nuestros, y los principales problemas que tenían ellos, que son los nuestros, que es pues
el gobierno de la corrupción en vez de la justicia, el gobierno de la ignorancia, de la necedad, de esa retórica vacía de los demagogos, en vez de que gobierne la sabiduría, que gobierne el conocimiento, que es lo que pretendía Platón. Toda su vida la orienta a unir política y filosofía, es decir, a hacer un gobierno ideal en el cual pues gobierna eso, la justicia, y gobierna la razón para combatir los males entonces, y además incluso para que gobiernen las mujeres. En su gobierno ideal, si lo conseguía llevar a cabo, pues gobernarían también las mujeres. Bueno, estas son un poco las pinceladas de los principales elementos de la novela. La intriga, yo creo que Marcos juega muy bien con la intriga, ¿no, Diego? Para intentar atraer y que la gente devore estas 900 páginas pues con ese gusto, ¿no? Y con esa inquietud gracias a la intriga. A ver, y que luego también pues es un interlocutor increíble, porque simplemente en esta presentación que nos ha hecho, pues entiendo que a todo el mundo que nos está escuchando pues le ha abierto un poco el apetito pues de descubrir realmente a Platón, de ver la trama y de ver qué sucede, que eso también realmente es muy importante, o sea, que el propio autor transmita con ese entusiasmo, sobre todo el comienzo de la novela, pues la verdad que es de gran ayuda para todos los que nos están viendo. Yo creo que en eso va mucho, Marcos, el esfuerzo y la cantidad de horas de trabajo, ¿no?, que hay recogidas en esta novela. Bueno, como decía, mis novelas siempre parto de una premisa, y es que sean, por una parte, rigurosas y por otra parte, completas. Es decir, quiero recrear el mundo de una forma completa, todos los aspectos relevantes de la Grecia clásica y de los principales personajes, en este caso también de Platón, de su vida, que tuvo una vida tremendamente intensa, que le arriesgó la vida una y otra vez para llevar a cabo ese proyecto de gobierno ideal. Platón nos suena como un filósofo aburrido, pero realmente lo vemos pues como un soldado que también era combatiendo en la batalla, vemos cómo lo venden en un mercado de esclavos. Bueno, pues vemos esa vida y ese sueño, además, se va a convertir, creo, en el sueño de los lectores. A mí me ocurría mientras lo escribía, el decir, jolín, Platón ya se enfrentó a los mismos problemas que tenemos hoy en día de corrupción y de que gobierne eso, la necedad, la ignorancia, en vez de que gobiernen los mejores, los más capacitados. Y ya no tenemos un Platón, pero sí tenemos sus enseñanzas, y yo he querido también reflejarlas en la novela. Vamos viendo pequeñas escenas donde vamos aprendiendo un poco las cuestiones básicas de lo que Platón realmente transmitía, de lo que decía. En las clases de filosofía del instituto, que hay que aprender de memoria, no se entiende nada, pero realmente es apasionante, es fascinante lo que Platón decía. Eso, mostrarlo dentro de lo que son escenas de acción. Por poner un ejemplo, el amor platónico hoy en día nos suena, pero no lo comprendemos del todo. El concepto es maravilloso, es muy profundo, es emocionante, y eso lo transmito en la novela en una escena en la cual vemos a Platón, por diferentes circunstancias, cenando en casa de Altea y de Calipo, con un gran comerciante con el que Calipo, que es el marido de Altea, quiere hacer negocios. Vemos a otros discípulos de la academia y se está mostrando lo que es un banquete, la maravillosa y refinada gastronomía que tenían en la época. Uno de los protagonistas es un esclavo cocinero, es un genio de la cocina. Ya en aquella época tenían tratados de la cocina. Todo lo que estoy contando, las recetas que se ven en la novela, también son recetas que hacían ellos. Bueno, pues mientras muestro lo que era un banquete en aquella época, y ellos van hablando, van haciendo discursos aeros al dios del amor, discursos cada vez más elevados, y al final interviene Platón y su discurso, ya el más elevado de todos, es en el cual nos transmite el concepto del amor platónico. En paralelo a todo esto, estamos viendo la cocina de la casa, de la mansión donde se celebra el banquete, y vemos a este protagonista, este esclavo cocinero, que se está desangrando, que lo han torturado, lo han azotado y está sangrando, casi desangrándose. Vemos a la protagonista, Altea, que está preocupada por el esclavo, primero, por una parte, que no se desangre, y por otra parte, que consiga acabar esa cena, porque si esa cena sale mal, al esclavo lo matan. Y al antagonista que decía antes, a Melisa, la esclava, que está envenenando a Altea para que pierda a sus niños, para que se malogren los embarazos, la vemos también, está intentando echar unos polvos en la cena. Estás pensando, ¿va a conseguir envenenar la cena? ¿Quién va a morir? ¿Va a ser Platón? ¿Va a ser el marido? ¿Va a morir el esclavo cocinero? Y toda esta situación de tensión de cada personaje, vas pasando de una escena a otra y vas, como digo, aprendiendo pues lo que era el amor platónico, lo que eran los banquetes de la época. Es decir, siempre que se está narrando algo de lo que es aprender, de lo que es contextualizar, está ocurriendo algo intenso, con lo cual, por diferentes razones, a través de diferentes personajes, tú siempre quieres seguir leyendo. La historia en ningún momento se para de repente mostrarte una larga descripción o para darte una explicación. El ritmo tiene que ser constante, pues si no estaría fracasando, si no estaría haciendo una novela de querer leer, sino que estaría haciendo un libro aburrido y bueno, no es lo que el lector quiere encontrar. Quiere encontrar una vivencia, quiere encontrar un momento de evasión, más en esta época. Lo de vivencia es importante. Yo intento que no tenga la experiencia de una lectura. Yo quiero que mis novelas se experimenten como una vivencia. Estás muy dentro de los personajes, estás viendo continuamente
lo que siente el personaje, lo que piensa el personaje, las relaciones entre ellos, y a través de convertirte en los personajes y vivir a través de ellos, pues como se vivía en aquella época, la vida cotidiana, la vida de los esclavos, la vida de los hombres de clase alta, la vida de los filósofos, de los grandes artistas, de los gobernantes, de los soldados también, porque se ve el conflicto entre las diferentes ciudades. Al final acabas con la sensación de que has viajado en el tiempo, has tenido una larga experiencia de lo que es vivir en la academia con Platón y vivir en la Grecia clásica, con todo lo que aquello implica, que para mí, si no escribía sobre ella, es la época más prodigiosa que existe, ¿no? Pues yo creo que tal cual lo ha descrito Marcos, es que nos estábamos trasladando ya a esa Grecia clásica, y la verdad que hoy más que nunca que necesitamos evadirnos, buscar ese tipo de historias y además aprender, acercarnos de una manera, pues gracias a esta novela tan rigurosa como decía el autor, a la Grecia clásica, ¿no? En un momento clave y como el que estamos para poder evadirnos y buscar esos viajes en el tiempo, ¿verdad, Diego? Pues sí. Yo, mira, una duda que me había surgido es, pues un poco después de Sócrates, Platón, imagino que ya tendrás un poco en mente qué otro filósofo ha sido asesinado y de cuál comentarás, porque vamos, me has dejado muy sorprendido porque en muchos aspectos al final la realidad supera la ficción, y un poco por lo que nos estás comentando hay muchas veces que ni siquiera necesitas imaginarte la trama de una novela policíaca, sino que estudiando todo el tiempo que has estado estudiando tú a personajes tan célebres como en este caso Platón, descubres una trama que en muchos casos no te hubieses ni podido imaginar. Sí, eso es. Durante la documentación, aparte, primero tiene que ser la fase no solo para conocer la realidad, sino porque te da muchísimas ideas y tú te enamoras de personajes y te enamoras de hechos que quieres transmitir. Yo no sabía que Platón lo habían vendido en un mercado de esclavos. Cuando me encuentro con esta situación dentro de la documentación real, tenemos sus obras, tenemos sus cartas, tenemos un montón de documentación casi de su puño y letra. Aparte, hay muchísimos historiadores que hablan sobre él. Pues entonces ya sientes la necesidad como escritor, como novelista, de recrear aquello con la mayor viveza posible para que el lector lo viva también. Y a través de estas situaciones reales que vayas aprendiendo lo que ocurrió. Primero escribí el asesinato de Pitágoras, efectivamente, y ya con esa idea de que quería transmitir lo que ocurrió a Pitágoras, que es un personaje fascinante, muy desconocido. No se sabe nada más que el teorema de Pitágoras, que nos suena a rollo, cuando realmente era el segundo hombre más poderoso de su época. Y es el único hombre en toda la historia que no solo diseña una utopía ideal, sino que consigue llevarla a cabo, y durante 30 años y sobre 1 millón de personas. Bueno, estas cosas que descubres en la documentación, lo que te enamora y lo que te apasiona, porque de otra manera el lector no se apasiona, el lector siente lo que tú sientes. Así que esto afortunadamente ocurre en esa fase de documentación, y luego llega la creación de las novelas. Con Pitágoras tenía claro que quería que fuera un thriller, quería que fuera una novela policíaca, una novela negra también, un asesinato a desvelar, para que el lector se atrapara y sin darse cuenta, al final quedarás algo más. Ese pozo, yo quiero que mis novelas no se olviden, que mis novelas formen parte del lector para siempre, por lo que has aprendido de ellos, no solo del mundo, sino realmente las enseñanzas, porque estoy hablando de los mayores personajes que hay en la humanidad, y con eso voy a lo que me preguntas de quién viene después. Fue primero el asesinato de Pitágoras, luego el asesinato de Sócrates, luego el asesinato de Platón, porque estos tres personajes son los tres, yo casi diría los tres principales grandes maestros que tenemos en la humanidad, porque no solo revolucionan el conocimiento, son genios absolutos que sin ellos la humanidad no habría avanzado en conocimiento de la forma tan revolucionaria que lo hizo gracias a ellos, sino que lo son también en lo moral, no solo en lo intelectual, en lo conocimiento, sino también en lo moral. En el caso de Platón, ya he comentado que él tiene una visión de la mujer revolucionaria. Él decía que las mujeres tenían la misma capacidad que los hombres, que debían recibir la misma educación, que tenían que gobernar incluso. Hace 2.400 años que se dijera esto. Bueno, pues esto que encontramos en Pitágoras, Sócrates y Platón, casi no volvemos a encontrarlo en toda la historia. Y eso me plantea dudas hacia dónde seguir. El candidato obviamente es Aristóteles. Aristóteles es el discípulo de Platón, como Platón lo era de Sócrates, y tendría una continuidad en la trama de filosofía, en la trama de historia, en la trama de ficción, y además ya cerraría con esa última novela el ciclo completo de la Grecia clásica, porque además Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno y mueren prácticamente a la vez, con lo cual ahí se cierra la Grecia clásica con la muerte de estos dos grandes hombres, y estaría cerrando un poco el ciclo de estos asesinatos de filósofos, de esta recreación, esta gran recreación de la Grecia clásica, y también los personajes de ficción que desde el principio realmente están, como digo, son novelas independientes, pero están enlazados. Hay un personaje que sobrevuela en todas las novelas, que es Deyanira. Ella tiene unos hijos, uno de ellos acaba cambiando de ciudad sin que lo sepa nadie, acaba yéndose a Atenas, es un cruce de identidades, y acaba habiendo dos ramas familiares que se van enfrentando, la ateniense y la espartana, y solo uno de los protagonistas del libro
conoce todo esto. Esto genera los personajes sin saber que están relacionados acaban chocándose, acaban enfrentándose. El lector sí lo sabe, el lector siempre está esperando que se produzca este cruce, que se produzca este desvelamiento de identidades, de este vínculo familiar común. Bueno, pues esto une también las novelas entre sí y esto es lo que también cerraría en una hipotética novela sobre Aristóteles. Pero estas novelas son muchos años, son mucho esfuerzo y yo lo que tengo que recuperarme, estamos en una época difícil. Tengo niños pequeños a los que Platón y antes Sócrates les ha robado muchísimo tiempo. Lo que tengo que hacer ahora es descansar un poco, coger perspectiva y recuperar el tiempo perdido con ellos. Muy bien, Marcos, pues ha sido un placer que estuvieras hoy presentando en 7 Magazine el asesinato de Platón. Desde luego que tenemos ahí tiempo también para degustarlo. Gracias, Marcos, y mucha suerte con esta nueva novela. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, digo, pues maravilloso que nos hayas traído esta tarde, Marcos, que como decías, mañana también podéis hablar con él, tenéis un encuentro, ¿verdad?, en Santos Ochoa, para charlar con él. Sí, cualquier pregunta que tenga pues cualquiera de los lectores se la va a poder hacer mañana a través de nuestra cuenta de Instagram. Con lo cual, bueno, pues es una oportunidad también muy buena. Estos momentos pues es un poco más difícil el hecho de hacer una presentación física, pues por lo menos desde el sofá de casa pues puedes estar contemplando un poco la presentación del libro de uno de tus autores favoritos. Bueno, ¿y qué más cosas nos has traído? Porque no sé ahora con esta situación, con las nuevas medidas y restricciones en La Rioja, ¿en qué punto os encontráis? Hemos intentado traer por un lado todo lo más colorido que podíamos, para decir, bueno, venga, vamos a darle un poco de color y vida. Pues como bien comentas, pues ahora en estos momentos pues la situación sobre todo del comercio y de la hostelería pues es bastante complicada. Nosotros estamos abiertos ahora pues un poco por la parte de papelería y de prensa, pero bueno, pues también todo el resto de nuestros productos pues a través de nuestra página web o de venta telefónica se pueden conseguir. Entonces pues ahora, en estos momentos, por un lado, aunque parezca complicado, hemos dicho, mira, vamos a traer una agenda del año 2021. Como bien te he comentado, hay justo ahora un libro que está también en la tienda, que se está vendiendo mucho, que está mal pero se puede empeorar. Pues bueno, oye, vamos a confiar en que, mira, pues estamos aquí, vamos a disfrutar con lo que tenemos. Por suerte tenemos muchísimos planes que podemos hacer en casa y ahora os vamos a proponer pues unos distintos, sobre todo vinculados con la papelería, que en cualquiera de nuestras librerías podéis acercaros y podéis comprar los artículos porque estamos abiertos para dar este tipo de servicio. Entonces, por un lado, hemos traído pues un poco una muestra de plastilinas, pues para empezar por los más pequeños. Entonces, pues que sepáis que hay muchísimos tipos de plastilinas, de pastas moldeables, de arcillas, moldes. Entonces, bueno, una forma pues bastante chula de que se entretengan los más pequeños, pues con los distintos moldes y las plastilinas pues pueden ir haciendo distintas formas, o también con el empleo de la arcilla o de otras masas moldeadoras que hay. Luego, para un poco mayores, pues hay un montón de productos de Appli de todo tipo para poder hacer todo tipo de manualidades. Entonces, pues ahora hemos traído pompones, pero tenéis también pinzas pequeñas, limpiapipas, plumas, bolas de poliespan. Pues hay un montón de artículos que, bueno, pues oye, combinando varios de ellos, pues te puede dar para realizar bastantes manualidades y puedes tener a los peques en casa entretenidos, toda una tarde entretenidos realizando distintos tipos de acciones. Luego también, pues para un poco los más mayores, bueno, aparte de que también pues disponemos de todo tipo de puzzles, que igual ahora en esta época es un buen momento en el cual, pues mira, estar con una mantita en una mesa pues haciendo un puzzle. Pero bueno, también pues dentro de papelería hay bastantes tipos de manualidades que se pueden hacer. Entonces pues os he traído aquí un pack que hay de gouche, que está ahora muy de moda, y este tipo de packs, que la verdad que tenemos varios, está muy bien por un lado porque tienen un precio bastante majo. Este en concreto cuesta 21,90 y te viene todo lo necesario para poder realizar la pintura. Entonces pues te viene con pinceles, te viene con las 12 pinturas y luego te viene también con un cuaderno. Aparte de este, pues hay bastantes otros, pues por ejemplo con los Tombow, que están muy de moda para hacer lettering o para hacer diseños florales, pues porque te vienen 6 Tombow un poco en la gama cromática de flores. Y luego dentro de estos packs de talents pues también tienes varios, porque también hay alguno pues que te viene con distintas pinturas acrílicas y te viene también un lienzo para que puedas pintar. Al final pues intentamos buscar en todo momento pues distintas actividades que poder ofrecer a la gente
pues ya que nos va a tocar bastante estar en casa, pues estar entretenidos creando. Pues con eso nos quedamos. Diego Ochoa, gracias por traernos estas novedades a 7 Magazine. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, ahora Silvia. lo que hacemos es conectar con la redacción de La 7 de La Rioja. Ahí está esperándonos nuestra compañera María Maave. Hola María, cuéntanos, ¿qué habéis preparado?